subirlo al canal. Bien, bueno, bienvenidos nuevamente. Eh, Nosotros estamos aquí para dar la siguiente clase, la continuidad del libro Conociendo mi alma. Nosotros hemos estado hablando en clases anteriores acerca de lo que es todo, cómo se compone nuestra alma, porque tenemos que tener un entendimiento, un conocimiento, porque la Biblia nos dice que los que andan en el Espíritu son los que van a ser justificados por Cristo, lo que caminan conforme al Espíritu de Dios, esos son los llamados hijos de Dios. Entonces, pone una diferencia en lo que es andar en las emociones, en las obras de la carne, en contiendas y todo lo que es emocional y almático. Entonces, nosotros es un punto sumamente importante que nosotros tenemos que discernir a la hora de. Entonces, una de las cosas que nosotros estuvimos hablando la semana pasada, o sea, desde las últimas 2 semanas, hemos estado hablando de lo que es las partes del alma que son las que nosotros prácticamente, o sea, todas son básicas, por ejemplo, como el pensamiento. Estuvimos hablando, las clases están en el canal de YouTube. Estuvimos hablando de la preponderancia, o sea, la posición que tiene o que ejerce lo que es el pensamiento del hombre en la mente. Ese pensamiento que dice la palabra, que tal el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, fuimos desglosando todo lo que era a nivel del pensamiento, a nivel de las emociones, todo lo que estaba a nivel del sistema del mundo, ¿verdad? Que sabemos que está controlado por las potestades del aire, ¿verdad? De los dios de este mundo, como dice la palabra, todo lo que son la música pactada, o sea, cómo el enemigo ha aprovechado esa falta de conocimiento del ser humano para manipular sus pensamientos y que la persona ejerza lo que él les ordena y no Dios. Entonces decimos que Dios no nos habla, que Dios no nos habla, que Dios no escucha, pero más sin embargo siempre estamos escuchando la voz del enemigo cuando nos dice a esto, a lo otro, o nos guía a través de emociones, pensamientos y sentimientos a hacer lo que ellos quieren. Entonces estuvimos viendo de la manera en que el Dios de este siglo comienza a manipular lo que es el pensamiento del hombre. Y cuando dijimos en la clase pasada que cuando el pensamiento del hombre no está rendido al Espíritu Santo, entonces lo pasa a ser gobernado y dirigido por las tinieblas a través del control mental. Cuando una mente está rendida al Espíritu Santo. Recuerden que dice Pablo en la palabra que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la batalla grande está en la mente. Cuando las cosas quieren hacer que tú hagas, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y el bien que quiero hacer, pues no lo hago. Entonces, tenemos esa guerra entre nosotros, pero hay algo que es la voluntad del hombre, que es la que debe de ejercitarse para saber también discernir y no andar en automático cuando estamos pensando, o sea, ponerle atención a nuestros pensamientos, cuáles son los pensamientos, porque si tal el pensamiento del hombre, tal es él. Debemos de tomar en cuenta qué es lo que estamos pensando en el día entero. Si pudiéramos agarrar una hojita y separar una línea, con una línea, lo que pienso, qué es lo que mayormente pienso, qué es lo que mayormente me genera una emoción que pienso todos los días, cuál es el pensamiento que me llega a la mente, si son de destrucción, si son de edificación, entonces ahí yo voy a poder más o menos entender qué es lo que está hablando en mi mente. Entonces, cuando no tengo ese dominio de la mente, de mis pensamientos, que me derivan a hacer cosas, porque Dios dice la palabra que no tienta a nadie ni puede ser tentado, sino que el hombre de su propia concupiscencia peca. Entonces, esa concupiscencia es la iniquidad. También está 2 veces grabado en la clase de la iniquidad y está también en el canal. Entonces, esa iniquidad es lo que inclina
determina al hombre a ejercer sus pasiones y sus deseos, independientemente de la voluntad, de lo que Dios diga, simplemente se rinde a sus deseos. Entonces, cuando la mente del cristiano, del creyente, del ser humano, está rendida al Espíritu Santo, va a hacer las cosas buenas que el Espíritu Santo le va a dar. Pero mientras no esté rendida al Padre Celestial, se va a mantener en una atmósfera de frustración. Miren cómo dice aquí. Cuando la persona conoce a Jesús, esta viene con estructuras, incredulidad, o sea, formas de pensamiento, patrones repetitivos en conducta, en sus pensamientos. Viene lleno de incredulidad y escepticismo, el cual impide que se conecten por la fe con el Padre Celestial y que puedan ver lo sobrenatural en sus vidas, creando en ellos una atmósfera de frustración y depresión al punto que terminan estancados dentro de la iglesia o volviendo al mundo, porque nunca conocieron a Dios, sino solo tuvieron un vislumbrar de Él. La única manera de tener un conocimiento real de lo celestial y del reino de Dios es mantener una relación genuina con el conector principal llamado Espíritu Santo. Él es el encargado de llevarnos al Padre y de manifestarnos a Cristo en todas sus facetas. Puedo decir con toda certeza que sin Él estamos perdidos. Y muchas veces nosotros como creyentes echamos a un lado al Espíritu Santo y nos basamos en nuestra propia opinión, y nos volvemos hasta independientes de esa presencia de Dios para dirigir nuestras vidas, y ahí es que caemos en frustración, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, ya en este capítulo, ahí hicimos una oración. eh, en ese capítulo, en la clase anterior. Entonces, vamos ahora a recordar. Vamos a ver en qué implica el recuerdo, qué implica el recuerdo en nuestras vidas en cuanto a lo que es eh, el manejo de nuestra mente con las emociones. ¿Qué recuerdo nos disparan las emociones? Nos generan angustia. ¿Qué recuerdo me genera dolor? ¿Qué recuerdo me genera deseos egoístas? Qué buen recuerdo tengo de las obras de Dios en mi vida que me llevan a amarlo más. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del recordar. Entonces dice, es traer algo a la memoria y hacer que alguien tenga presente una cosa. La palabra recordar en hebreo es zakar, que significa recordar, pensar y mencionar. Esta capacidad la podemos notar tanto en la persona de Dios como en los hombres, como en la persona de Dios como en los hombres. Dios recuerda, ¿verdad? Entonces recuerda que somos polvo, por eso tiene de nosotros misericordia. Algunos ejemplos lo podemos ver en las siguientes referencias. Aquí vemos algunas referencias de las escrituras cuando el Señor habla de que el Señor recuerda. Dice Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En Éxodo 6:5 al 6 dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi patria. En Génesis 40:14 dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Eso fue a José. Además, esta palabra es más que acordarse, significa guardar en la mente, recuerde, ¿verdad? Guardar en la mente para poderlo comunicar a alguien que sea capaz de actuar. Cuando tú lo expresas para que esa persona lo ejecute si tú no lo puedes hacer. Entonces, Salmos 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria.
Al pueblo de Israel, Dios le ordenó que utilizaran su capacidad de recordar para que lo emplearan en aquellas experiencias que habían tenido con él. Y de su misericordia se había manifestado, donde su misericordia se había manifestado en una forma extraordinaria. En Éxodo 13:3 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Salmos 105:5 dice, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios y de los juicios de su boca. Dios siempre usará nuestra memoria para fortalecernos. Ojo, oigan bien. Dios siempre usará tu memoria para fortalecerte en los momentos difíciles, pero nuestro enemigo la usará para atormentarnos, porque sabe que siempre estamos pensando en el pasado y muchas veces este pasado, en vez de bendecirnos, lo que hace es dañarnos. Yo voy a repetir eso, porque no son una ni dos veces en la que nosotros recogemos el pasado y nuestra mente no reconoce que ya pasó. Nuestra mente lo revive y revive todas las emociones que pasaron en ese momento, trayéndonos el mismo tormento y la angustia que vivimos en ese momento. Por eso es que el pasado hay que dejarlo atrás. Por eso es que no debemos traer las cosas antiguas a nuestro presente, porque las cosas viejas ya pasaron. Y es por esta razón, porque el enemigo las usa para atormentarnos, para que no podamos perdonar, para que no podamos eh, recrear la felicidad que tenemos, el gozo que tenemos de que Dios haya hecho algo bueno en nuestras vidas. Por eso es que el autor insta a que nosotros nos mantengamos ese pensamiento y ese recuerdo en las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, en todas las bondades que Él ha hecho con nosotros. ¿Por qué razón? Porque si nos ponemos a pensar en lo que no tenemos, si nos ponemos a pensar en lo que nos hicieron, en la traición que nos hicieron, si nos ponemos a pensar en que necesitamos cosas externas para ser felices, si el golpe que nos dieron, el abandono que nos hicieron, siempre vamos a estar reviviendo ese miedo a quedarnos solos, el miedo a ser traicionado, el miedo. Entonces vamos a ser esclavos de ese espíritu de terror, de ese espíritu de miedo, que nos va a llevar a siempre repetir otra vez los mismos procesos y por eso es que se repiten los ciclos, porque es que dice la palabra, tal el pensamiento del hombre, tal es él. Y cuando nuestro recuerdo, lo que vienen son las cosas que vivimos, todos los días traemos nuestro pasado al presente. ¿Ok? Entonces, el enemigo es experto en recordarte para mal de donde tú saliste. Entonces, la memoria de una persona que dice que tiene a Cristo, pero no ha nacido de nuevo en el reino de Dios, siempre estará llena de imágenes de destrucción. Ojo con esto, ojo con esto. Y nosotros vamos a autoanalizarnos, vamos a autoanalizarnos en esta parte de nuestra vida, porque el único que conoce nuestro pensamiento, mi pensamiento, es Dios, es el Espíritu Santo y yo que sé lo que estoy pensando. O sea, ninguna persona, a menos que seas con un propósito, que el Señor les revele lo que tú estás pensando y es para edificación o que tengan ese discernimiento, esos dones proféticos, ¿verdad? De alta gama, bien entrenados. El único que sabe tu pensamiento es Dios y tu corazón y tu persona. Entonces, nosotros somos los que tenemos que tener el control en cuanto a qué pensar y en cuanto a qué soltar. Cuando nos aferramos a algo, y cuando nos enfocamos en algo, dicen por ahí que eso se fortalece, que eso se acentúa. Mientras más te enfocas en los pensamientos que no convienen para nada,
Entonces eso van a tomar más fuerza y van a tomar el dominio y el control de tu mente y de tu... Entonces, la memoria de una persona que dice que tiene a Cristo, pero no ha nacido de nuevo en el reino de Dios, siempre estará llena de imágenes, destrucción, temores, miedos y obstáculos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre vamos a tener ese obstáculo. Cuando no tomamos el dominio de nuestro pensamiento, algo que yo hacía mucho, algo que yo hacía mucho, eh, cada vez que me llegaba un pensamiento, porque yo, señores, aún siendo nuevo creyente en el principio, o después que tenía un par de añitos, siempre agarraba la palabra y la ponía por obra, porque hubo un momento en que el Señor, yo siempre he estado metida siempre en leyendo la palabra y en la palabra, ese era mi pan de cada día. Eh, y yo en una leí, no recuerdo qué verso, y entendí profundamente y dije, oh, pero mira cómo dice aquí, y era el versículo, ahora no lo traigo en memoria, pero era cuando decía, precisamente yo creo que lo estudiamos ayer, eh, ese verso que dice que tenemos que la circuncisión es del corazón, no de la ropa, y precisamente lo estábamos estudiando ayer en el núcleo de oración, en la célula. Que las cosas, que la incircuncisión es del corazón. Entonces yo dije, oh, pero mira, y como que me vino esa luz por ese texto, y el Señor ahí mismo escuché esa voz que me dijo, pon a prueba la palabra. Y yo, ajá, pon a prueba la palabra, no me dijo más nada. Y ahí yo comencé a poner en práctica cada uno de los versos bíblicos. Cuando mi mente estaba como allá en Japón, yo podía estar aquí haciendo cualquier cosa y mi mente se iba allá, donde quiera, y yo no me daba cuenta porque el pensamiento vuela. Y yo comencé a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando me atacaba para que yo me quejara, un disgusto, o una vez escuché yo una voz que me dijo, tú estás cansada, que yo siempre decía, yo estoy cansada. O sea, como de tanto proceso y de tantas cosas, yo decía, yo estoy cansada, yo me siento cansada. Y oí esa voz como externa, yo no estaba pensando en eso, y oí esa voz externa que dijo, tú estás cansada. Y ahí yo lo identifiqué y yo digo, yo te reprendo, yo no cansado no estoy, así que te vas al abismo. ¿Ves? Y los reprendí ese pensamiento y de ahí adelante yo siempre decía, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y así fue que mi mente se sujetó y yo pude tomar dominio de mi mente y de mis pensamientos. Porque la palabra tiene poder y la palabra hay que ponerla por obra. Bienaventurados son los hacedores, no solamente los oidores de la palabra. Entonces dice aquí, la memoria de una persona que dice que tiene a Cristo, pero esta persona no ha tenido un nuevo nacimiento, no ha renovado su mente, ¿ok? Siempre va a estar llena de imágenes de destrucción, de temores, de miedos y obstáculos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No va a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios porque su mente lo gobierna, porque su mente lo domina. Estas imágenes son los recuerdos de cosas y experiencias vividas que generaron un dolor al alma y la paralizaron o desviaron para que ésta siga en delitos y pecados. Pero cuando los pensamientos son renovados por el Señor, las acciones cambian y éstas, al estar llenas de la luz de Cristo, se convierten en recuerdos que fortalecen la fe y desarrollan el fruto del Espíritu que está en nosotros. Cuando todas estas experiencias que marcaron nuestra vida, que marcaron nuestra alma, algunas personas más que otras, porque no son los mismos procesos, algunos pueden coincidir, pero no son los mismos procesos que pasan las personas. Hay muchas personas que sufren mucho dolor en su vida completa y y siempre llevan ese dolor ahí, esa falta de perdón porque alguien le hizo algo, y ese mismo pensamiento lo paraliza, no lo deja avanzar.
y todo un tiempo viven pensando en lo malo que le pasó y eso lo va debilitando totalmente. Ahora, si nosotros obedecemos la palabra, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y siempre estamos pendientes a lo que estamos pensando, no podemos actuar en automático. Tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos a través de nuestros pensamientos, porque lo que nos dicta el pensamiento puede ser para bien o puede ser para mal. ¿Okay? Por eso dice la palabra que no podemos hacernos sabios en nuestra propia opinión y que el Espíritu Santo no lo podemos dejar en ningún lado. ¿Okay? Entonces, todo este pensamiento renovado, como dice Pablo, que renovemos ese pensamiento. Entonces, esas acciones cambian y al estar llena de la luz de Cristo, se convierten en recuerdos que fortalecen mi fe y desarrollan el fruto del Espíritu. Ahí yo voy a comenzar a recordar las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? Para poder fortalecerme y seguir avanzando, porque si Dios dice en su palabra que Él es fiel y su palabra es fiel y verdadera, que Él nunca me ha dejado, que yo estoy esculpida, que estamos esculpidos en su diestra, que todas las cosas que nos pasen nos ayudan a bien. Entonces esas son frases de la palabra de Dios que nos van a ayudar a mantenernos firmes, a fortalecer nuestro espíritu, para tener la fortaleza y el ímpetu para nosotros avanzar en este camino que resulta tan difícil para tanta gente. Para tener recuerdos sanos, necesitamos cambiar nuestra conducta haciendo cosas que agradan a Dios. Para esto necesitamos obligatoriamente la asistencia y la guía del hermoso Espíritu Santo. Él es la única persona capacitada para dirigirnos y guiarnos al Padre. Aquí hay algo, un punto importante en esas primeras líneas de azul. Dice, para tener recuerdos sanos necesitamos cambiar nuestra conducta, haciendo cosas que agradan a Dios. Si bien nosotros tenemos que involucrarnos en actividades, ¿verdad? En coinonía con los hermanos, en actividades de ayuda, cosas que nos van a mantener vivos y en acción, no es básicamente haciendo, porque usted puede hacer muchas cosas. Usted puede querer hacer muchas cosas, ocupar muchos lugares en un espacio, haciendo muchas cosas para el Señor, no estoy hablando secular, y haciendo que haya este ministerio, con el otro ministerio, con el otro ministerio, con el otro ministerio, pero su mente no está ahí. Su mente está batallando con una situación. Su vida, su alma está batallando con una situación. Y por más que usted quiera dedicarse a la obra del Señor, no lo va a hacer espíritu, alma y cuerpo, porque su alma está en otras condiciones de cautiverio, de esclavitud, que haciendo todo eso no va a recibir la libertad. Porque esto no se basa en lo que se haga, sino se basa en lo que nosotros no convirtamos, en lo que nosotros pasemos a ser, que dejemos de ser lo que era antes, para renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y así renovar nuestra vida completa. ¿Ok? Entonces, Ángel, ayúdame a leer, man, si está disponible. Ok. Amén. Según la ciencia, Ajá. empiezo por ahí. Según la ciencia, la palabra recuerdo proviene de re, que significa de nuevo, y cordis, que se traduce como corazón. Esto vendría a significar pasar nuevamente por el corazón. Algo que tenía mucho sentido en la antigüedad porque ubicaba la mente en el corazón. Así que un recuerdo sería volver a sentir en la mente un hecho del pasado. Es decir, que el recordar tiene que ver con volver a sentir aquello que viví. Wow. Sí. Dios ¿Qué, necesita que qué, cada... qué, qué, o sea, qué profundidad tiene eso? Porque cómo yo voy a sentir un recuerdo, cómo yo voy a sentir un recuerdo, o sea, que ese recuerdo me genera emociones y sensaciones, tanto desagradables
como puede ser agradable, ¿verdad? Pero que me haga sentir, que un pensamiento me haga sentir. Ahí se fue bastante profundo. ¿Qué te hace sentir lo que tú estás pensando? ¿Qué te hace sentir lo que tú estás recordando? Si te hace sentir de una manera desagradable, que te entristece, porque a veces son cosas que entristecen nuestra alma, que entristecen que lastiman nuestras emociones, ¿verdad? Porque tenemos una herida abierta todavía a causa de eso. Y viene ese verdugo que tiene esa área de nuestra alma esclavizada y viene a atormentarnos y a traernos ese recuerdo, a traerlo a la memoria para que nosotros, recuerden que arriba mencionamos que el enemigo siempre te va a traer a memoria esos recuerdos para frustrarte, para que te cause un dolor en el alma, para que te cause una situación. Por eso es que tenemos que sanar. Por eso es que tenemos que sanar, por eso es que tenemos que perdonar y pedir perdón, porque es que con el perdón tú no le estás haciendo un favor a la persona, tú te lo estás haciendo tú mismo. Perdonar para poder liberarte, porque el no perdonar, la falta de perdón, es un punto de contacto, es un hilo de conexión entre esa persona y tú. Y siempre que te pase algo, entonces vas a estar recordando que esa persona te hirió, te hizo un daño, te faltó esto, porque hay un hilo de conexión. El alma está enlazada con esa, a través de esa situación. Mas, sin embargo, nosotros soltamos y perdonamos y lo dejamos ir, es usted que está recibiendo la liberación. Y puede ser que ese lazo no dejaba que esa puerta se cerrara y que se abriera la siguiente puerta, lo que entonces te mantiene estancado. ¿Qué es? Es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que me está haciendo sentir ese recuerdo? Me duele, me hiere, pues entonces vamos a soltarlo. Me tiene atrasado ese recuerdo, o sea, me trae dolor, me trae angustia, me trae amargura, me trae incertidumbre, tal recuerdo. Bueno, pues de ahora en adelante yo lo voy a soltar. Voy a perdonar a quien tenga que perdonar y ese lazo yo lo tengo que cortar en el nombre de Jesucristo, porque si no, voy a vivir estancado en ese recuerdo y cada vez que yo sienta un poquito de felicidad o que tenga un momento para estar feliz, entonces me van a traer a la memoria ese recuerdo, porque el enemigo lo que quiere es tenerte esclavizada o esclavizado. Entonces, ojalá me haya dado bien a entender para que entonces ustedes tengan que soltar esos pensamientos, que soltar el pasado, que dejar ir el pasado, porque cuando nos trae al recuerdo cosas desagradables, cosas que nos hieren, el cuerpo, como le dije al principio, la mente no sabe si ya pasó o qué, o sea, lo vuelve a revivir y usted vuelve a revivir ese momento. Ya el pasado ya pasó, ya no existe. Entonces no vivas en el pasado, trae tu presente, las cosas buenas que Dios te quiere mostrar. Espero que Dios le esté hablando a alguien en esta clase. Sigue, mi. ¿Por dónde te quedaste, Ángel? Ángel, ¿y te fuiste, ¿Aló? cariño? Sí. ¿Aló? Que no escucho. ¿Aló? ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahora sí, yo le escucho. Bueno, ¿por Continúo. dónde te quedaste? Voy a pedir un refresco me quedé arriba, pero no, no, okay. No veo arriba donde me quedé. Ok. Dice, Dios necesita que cada día volvamos a sentir en nuestra mente su palabra y las cosas extraordinarias que Él ha hecho con nosotros. Y por eso, y Y por por eso nosotros, son, y por nosotros. y por nosotros. Son estos recuerdos los que habrán que son estos recuerdos los que harán que siempre estemos apegados a él y agradecidos por lo que el Padre hizo por medio de su Hijo y por lo que hace por nosotros en estos tiempos. Deuteronomio 4:9 nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien,
las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El recuerdo es una capacidad de la memoria que nos permite almacenar informaciones, retenerlas y devolverlas al presente. Lo importante de un recuerdo es la emoción o emociones que se genera en el individuo. Por ejemplo, a veces un olor te puede evocar un hecho vivido en el pasado. Como hijos de Dios, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar todas las experiencias que hemos tenido con nuestro Padre Celestial, como el hombre o la mujer que recuerdan la taza de chocolate una noche de invierno, cuando eran niños, o los cuentos perdón, que es que estoy en la casa de mi padre. Perdón, o los cuentos que le relataban sus padres antes de dormir. Bueno, continúo. Si nuestras experiencias son pocas con Dios, nuestros recuerdos siempre serán basados en la carne o emociones del alma. Repito eso. Si nuestras experiencias son pocas con Dios, nuestros recuerdos siempre serán basados en la carne o emociones del alma. Pero si nuestra relación con el Padre es fluida, los recuerdos que tendremos serán gloriosos y sobrenaturales. Estos son los recuerdos que daremos como enseñanzas heredadas a nuestros hijos naturales, hijos espirituales o discípulos que el Señor nos ha entregado. Yo voy a repetir eso. Dependiendo de cómo sea tu relación con el Padre, es tu forma o la vía de que Dios se manifieste de manera sobrenatural en tu vida, dependiendo qué tanto tiempo de intimidad tengas con el Señor, de qué tanto le dediques a tu mente, a tu pensamiento para alimentar esas fortalezas mentales para que el enemigo entonces se aproveche de ella, o rindes al Padre de manera para que circule de manera fluida en tus pensamientos, rindiendo tu mente, tu corazón, llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, esas experiencias son entonces las que nosotros vamos a contar de testimonio todas las veces que sea necesaria a todas nuestras generaciones, todo lo que somos y lo representamos. Si tus recuerdos están cautivos y llenos de tinieblas, llegó la hora de que sean sanados y restaurados por el Espíritu Santo. Miren, usted va a hacer esta oración. Le voy a reducir el tamaño para que usted le tire captura de pantalla a esa oración. Déjame ver si, ok, ahí. Mire a ver si hay o para que le tire captura de pantalla. Ahí. Hágale captura de pantalla. Me avisan si ya. Capturado ya. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con ella? Entonces, usted se va a poner en comunión con papá y va a comenzar a leer esta oración de corazón. ¿Ok? Oremos. Padre Celestial, en este momento vengo a ti pidiéndote que restaures mi memoria y la sanes, borrando cada imagen que trae a mi vida dolor, frustración, ansiedad, tristeza y ganas de morir. Hoy renuncio a todo espíritu de muerte, de rechazo, autorrechazo, insomnio, dolor de cabeza, enfermedades de Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva, los médicos que estamos aquí, hidrocefalia normotensiva, enfermedades de Chagas o de la vaca loca. Les quito el poder, el título y la autoridad que tienen sobre mí en el nombre de Jesús.
Les ordeno que salgan de mi alma al abismo y sin retorno. Se van a ir por medio entonces del aliento, de la tos o el vómito o el eructo. Recuérdense que esos espíritus, esas situaciones se depositan como forma de espíritus, ¿verdad? Y con el aliento salen. Ahora, por la fe, tosa para que nada quede hasta que sientan la liberación. Luego adore al Señor y déjale que lo llene de la unción y el poder del Espíritu Santo. Fíjense, cuando nosotros mismos nos practicamos autoliberación, nosotros mismos nos damos cuenta si recibimos la liberación o no. Cuando sentimos paz en el corazón o hay alguna manifestación a través de la tos o el vómito, el eructo, puede mandarte al baño, puede orinar mucho en los días siguientes, pero a medida que vayas recibiendo liberación, tiene que siempre estar pendiente de cómo te sientes a nivel de tu corazón. Si sientes paz o sientes todavía como un nudo o sientes todavía como un bloqueo, todavía tienes que seguirte ministrando y seguir renunciando, seguir renunciando. Si lo que tienes es frustración y ansiedad, renuncia. Si lo que tiene es imágenes de dolor por violación, por maltrato, por abandono, por rechazo, ideas de suicidio, comienza a renunciar a todo eso porque nada de eso vino de Dios. Nada, ninguno de esos pensamientos vinieron de Dios, no vinieron de Dios. Entonces, esos espíritus que tomaron el pensamiento en ese momento y sembraron una cizaña en tu subconsciente para que tú creyeras que eras un inservible, que eras uno que no iba a avanzar, o si por mano de él mismo usó a tus padres o a alguna persona de autoridad que declaró palabra fuerte de maldición sobre tu vida, entonces vas a comenzar a renunciar y a perdonar a esa persona porque esa persona quizás no lo hizo con la intención o aunque lo haya hecho con la intención, la venganza es del Señor, no nuestra. Entonces, comenzamos a renunciar. Recuerden que lo que necesitamos es liberarnos para que nuestra mente y nuestro corazón esté libre para amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo lo que somos, con todo, para amar al Señor así, para nosotros sentir ese amor con el cual el Padre nos manda a que nosotros, ¿verdad? Le manifestemos ese amor. Tenemos que salir de la frustración, tenemos que salir de la ansiedad, tenemos que salir del rechazo, de la idea de suicidio y de todas esas enfermedades o situaciones, porque las mismas situaciones emocionales se somatizan en el cuerpo. O sea, se alojan en el cuerpo, los pensamientos cobran vida. Los pensamientos cobran vida, señores, y se forma lo que se le llama los egregores. Se buscan en internet. Un egregor es un pensamiento que tomó forma, que tomó vida y se alimenta de tu pensamiento. Es tu creación. Fuiste tú que lo creaste con tu pensamiento. Si dijiste que estás enfermo, yo estoy enfermo, es una palabra de poder, estás declarando enfermedad sobre ti. El contrario, y yo estoy sano, porque Dios me hizo sano y yo no acepto ninguna enfermedad. Y yo renuncio y aborto toda enfermedad que el diablo me quiera poner en mi cuerpo, que los opositores de mi alma me quieran poner en el cuerpo para enfermar mi cuerpo. Y comienza a renunciar, ya sea diabetes, ya sea presión, ya sea pérdida de la memoria, ya sea Alzheimer, ya sea dolores de cabeza, ya sea todas esas situaciones, porque los problemas llevan al insomnio, llevan a todas estas situaciones. Entonces, vamos a escudriñar nuestras vidas. Esto solamente fue un ejemplo que el autor puso aquí de lo que usted tiene que hacer, pero dependiendo de su situación, de su cuerpo, de su salud y de todo lo que usted está experimentando, comience a cancelarlo y a desactivarlo de su vida. Que un mareíto que me dio, yo lo desactivo, yo no lo recibo. Que un problema de la vista que le diagnosticaron, yo no lo recibo en el nombre de Jesucristo porque las llagas de Cristo me sanaron. Y manténganse ahí en la salud del reino.
porque si por las llagas de Cristo nosotros todos fuimos sanados, no tenemos que aceptarle enfermedad. Ahora tenemos que evaluar en las condiciones de nuestra alma, si alberga algún dolor, si alberga algún resentimiento, si alberga esa falta de perdón o esa raíz de amargura, porque eso sí drena sustancia y la drena hacia los órganos. Déjeme decirle que por una falta de perdón hay una artritis, hay artrosis y hay hasta cáncer producido por una falta de perdón, por una raíz de amargura. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo que teniendo la sangre de Cristo y teniendo un Dios todopoderoso, el único Dios que hay, nosotros dejarnos minar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, de cosas que no tienen poder sobre nosotros. ¿Okay? Entonces, las emociones. Se entienden por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La palabra emoción deriva del latín emotium, que significa movimiento, impulso. La emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de conducta, duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Repito eso, vamos a subrayarlo para que se destaque. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento e impulso. La emoción entonces se caracteriza por una alteración en el ánimo de corta duración, pero de mucha intensidad, de mucho más intensidad que el sentimiento. Por su parte, el sentimiento son las consecuencias de las emociones. Por ello, son más duraderas y se pueden verbalizar. ¿Qué tú sientes? Yo siento tristeza, yo siento angustia, por eso. Pero una emoción, tú a veces no sabes ni siquiera describirla. Entonces, en eso se diferencia la emoción del sentimiento. ¿Okay? Entonces, la emoción es una cosa, es de corto periodo, pero de mucha intensidad. Un sentimiento es algo más emotivo, ¿ok? Y se puede, entonces usted la puede describir, la puede identificar. Las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, perdón, psicológico o conductual. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. Son las causantes de reacciones orgánicas. ¿A cuánta gente no le afecta el sistema nervioso, los nervios, que se angustien de tal manera y a nivel fisiológico le da una alergia o lo manda al baño por un problema, una emoción que le causó un trastorno en el sistema nervioso, ansiedad? Entonces estas son las manifestaciones fisiológicas que se dice, se le altera todo el sistema nervioso por las experiencias vividas o que haya nacido así. ¿Cómo afectan las emociones a las decisiones que tomamos a diario? Vamos a ver. Las emociones surgen cuando el cerebro interpreta lo que sucede a nuestro alrededor a través de nuestros recuerdos, pensamientos y creencias. ¿Se fijan cómo se va enlazando todo? ¿Okay? Dependiendo del recuerdo malo o bueno que tú tengas por una experiencia, eso va a alterar, porque ya eso es lo que tu sistema reconoce, porque lo que se te presenta ahora, tú sabes que este es un celular, pero si tú nunca has visto un celular, pues tú no vas a saber que eso es un celular, porque tu mente no lo registra, tu mente no lo registra. Entonces, una emoción surge cuando el cerebro interpreta lo que sucede a nuestro alrededor a través de nuestros recuerdos, pensamientos y creencias en la respuesta. Regula nuestros sentimientos y comportamientos.
Cuando nos vemos, por ejemplo, la gente que le tienen terror a quedarse encerrado en un ascensor, o la gente que le tiene terror porque vivió algo, ¿verdad? Caerse por las escaleras o una persecución porque tuvo también un proceso de persecución porque la estaban acechando, un trauma que les reviva eso. Entonces pasa cualquier situación alrededor y eso se va a detonar por la mala experiencia o la buena experiencia que la persona vivió. Entonces, dependiendo de eso, es la reacción de fuga o la reacción de pasividad porque hay que salir corriendo porque eso me hizo daño. Y se parece a la misma situación, y ahí es que entra la persona que entra en el pánico. Ahora, ¿cómo la emoción? Cómo la emoción entonces va a afectar la decisión que yo tomo a diario. Todas nuestras decisiones están influenciadas de alguna manera por este proceso. Por ejemplo, si te sientes feliz, si te sientes feliz, podría decir caminar a casa, podrías decidir caminar a casa por el parque en un día soleado. Pero si los perros en ese parque te persiguieron cuando eras niño, el mismo parque por donde ibas a caminar te puede inducir miedo y es posible que desees tomar el autobús en su lugar. Esta decisión se manifestó a causa de un estado emocional que desarrolló el recuerdo de una experiencia del pasado. Las emociones no solo afectan la naturaleza de las decisiones, sino también la rapidez con la que la tomamos. La ira genera impaciencia y nos hace tomar decisiones precipitadas. Yo voy a subrayar esto. Las emociones no solo afectan la naturaleza de nuestras decisiones, sino también la rapidez con la que la tomamos. La ira genera impaciencia y nos hace tomar decisiones precipitadas. Cuando estamos emocionados, podemos tomar decisiones rápidas sin considerar su impacto. Señora, esto es súper peligroso, porque con lo acelerada que está la vida en este tiempo, que tú te ofrecen algo, tú quieres hacer algo y todo tiene que ser rápido, 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 en bola de humo. Y déjame decirte que si esa es la manera de Dios, eh, vas a tener que ponerte un freno, vas a tener que ponerte un freno. Si esa es la manera de Dios, a Dios no le impacienta tu impaciencia. Hasta que tú no te relajes, hasta que no aprendas a tener la paciencia, no puedes tomar ninguna decisión apresurada y siempre te va a aparecer una situación que tienes que tomar apresuradamente hasta que aprendas a ponerte un freno, para que aprendas a levantar el pie y no repetir ciclos ni tomar decisiones apresuradas, porque si tomas una decisión apresurada, no le digas a Dios por qué te metió en eso. Porque muchas veces tomamos decisiones y no le preguntamos al Señor porque entendemos que es bueno. Y esa es la trampa más grande, porque en este mundo de ansiedad y que Dios se tarda mucho. Ustedes sabían que por eso es que hubo una persona que él es hechicero, él tiene su centro de consulta. Yo le estaba predicando y me dice, no, es que Dios se tarda mucho. Oye, y yo que Dios se tarda mucho, es que Dios se tarda mucho. Oye, conociendo a Dios. Entonces, esas decisiones rápidas y esas cosas que tú tienes que tomar apresuradas no vienen de Dios. Cuando alguien te ofrezca hacer algo y que tú tienes que tomar una decisión ya, decide irte de rodillas y orar. Yo voy a orar. Yo no te puedo dar respuesta ahora, yo voy a orar. Eso le tumba todos los planes al enemigo, todos. Porque que tú dices, no, yo no puedo ahora, déjame orar primero. Ahí esa es una carta que tú le sacas bajo la manga y después de ahí nadie puede decirte más claro. Entonces, en las garras del miedo, las decisiones pueden verse nubladas por la incertidumbre y la cautela y pueden tomar más tiempo decidirse por una opción. Todo eso nos muestra
que el instinto juega un papel importante. Voy a subrayar eso, porque es que ese es nuestro diario vivir, por lo acelerado que está el mundo ahora, la toma de decisiones. No tomamos en cuenta a Dios, porque Dios se tarda mucho. Entonces, ahí está el caso de que nosotros tenemos que pasar por diferentes pruebas, como dice, me parece que en Primera de Pedro, que, que la prueba produce paciencia. Y una lleva a la otra produce fe, la otra produce esto, y la prueba, y la fe más preciosa que el oro es probada con fuego, y etcétera, etcétera. Entonces, si somos probados con fuego, en el fuego de la prueba nosotros tenemos que aprender paz, aprender paciencia, para dejar que Dios obre, soltar el ego, soltar la soberbia, soltar el que tengo que resolver, soltar la independencia que tenemos de Dios, de resolver por nosotros mismos. Tenemos que soltar, porque lamentablemente a Dios no lo desespera nadie y Él es la fuente que tiene todo lo que nos corresponde a nosotros. Por el mundo y la forma de pensar y que tenemos los sentimientos y las emociones y la mente y el pensamiento todo mezclado y sin discernimiento, una mente que no ha sido renovada es fácilmente manipulable. Y nosotros tenemos que trabajar, mire, ese es un punto focal en que el ser humano tiene que trabajar y más el que quiere servirle a Dios. Ese es un punto focal que nosotros tenemos que trabajar, porque es lo que nos da más brega, soltar el ego. Soltar el ego, que yo tenga que dejar que me humillen para que mi ego sea herido, dejar que me hiera mi ego, tener yo que permitir que me abochornen, que me injurien, que me difamen por algo que estaba en mi mente y en mi pensamiento, que se supone que fue Dios que me dijo. Entonces me aceleré en el momento y tuve que soportar para que mi ego muriera. Entonces, esto es un punto focal en la vida de un cristiano, la impaciencia, y la impaciencia no viene de Dios. Todo esto nos muestra que el instinto juega un papel importante en el proceso de la toma de decisión, el instinto. Aunque a veces pueda llevarnos por mal camino, llevándonos a buscar mal una situación, desarrollar prejuicios inconscientes, actuar imprudentemente o protegernos de tomar una decisión por miedo. Es el motivo por el cual esta zona del alma debe estar completamente controlada por el espíritu. ¿De qué estamos hablando? De las emociones. Las emociones deben estar completamente controladas por el espíritu, porque el enemigo usa mucho de manipular las emociones del ser humano y los sentimientos. Entonces, si nosotros estamos en vía de madurez, tenemos que tener cuenta con esto porque el enemigo, ¿ok? Va a manipular esa zona. Por eso es que tiene que ser todo llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Este es el motivo, este es el motivo por el cual esta zona del alma debe estar completamente controlada por el espíritu. Pues muchas veces las emociones que sentimos son falsas, señores, porque son el resultado de creer en cosas inexistentes. Por ejemplo, podemos sentirnos exageradamente condenados por haberle fallado a Dios, la culpa, la autoacusación, la autocomiseración, el rechazo, todo eso opera ahí. Podemos sentirnos exageradamente condenados por haberle fallado a Dios, olvidando que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados si nos acercamos a Él. ¿Qué es lo que perjudica en esto? ¿Qué concepto nosotros tenemos de Dios?
qué concepto nosotros se nos han sembrado en nuestro subconsciente que es Dios. Dios es el que castiga, Dios es el fuego que consume, Dios es el que está esperando que tú falles para castigarte, porque la ley lleva en sí el castigo. La ley del pecado lleva en sí castigo. Entonces, la conciencia, tu conciencia, te acusa y te reprende y para que te alinees. Entonces, viene ahí entonces un espíritu de autocondenación, viene ahí un espíritu acusador. Recuerdan que tenemos un acusador que va delante del Padre y nos acusa todos los días, de día y de noche. Entonces, te sientes inmerecedor, ¿ok? Todo eso complejo viene en inmerecedor, te sientes indigno, te sientes todavía acusado, que no te mereces el perdón, te sientes de mil maneras. Y eso es simplemente una manipulación de tus emociones. ¿Ok? Que fíjate lo que hay. Muchas veces las emociones que sentimos son falsas porque son resultado de creer en cosas que no existen. ¿Ok? Entonces, una manipulación en las emociones, en los sentimientos, te va a llevar a alejarte del propósito de Dios, porque va a estar manejado por las tinieblas y los recuerdos que no se han limpiado de tu subconsciente y que todavía están ahí. Por eso es que debemos de hacer la oración de renuncia que dijo al principio. Por eso es que debemos apartarnos. Por eso es que debemos de limpiarnos y llevar y luchar, porque eso no es fácil, porque hay que luchar y hacerse fuerte y pasar por el proceso y pasar por las pruebas y pasar por las situaciones para morir al yo, para morir al ego, para morir a todo el sol, la soberbia, a toda la ira, a todo lo que me hicieron, a todo, morir a eso y rendirnos completamente al Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, también podemos sentirnos deprimidos por un pensamiento y sentimiento de rechazo que vino a nosotros cuando alguien que apreciábamos no nos saludó en la calle, sin darnos cuenta de que la persona no se percató que estábamos en ese lugar y siguió de largo. La cuestión es que Satanás siempre usará argumentos y pensamientos mentirosos para suprimirnos, para atormentarnos con sentimientos negativos que nacen de una imagen mentirosa que nosotros aceptamos como verdaderas. Por eso es que tenemos que tener discernimiento. Por eso es que tenemos que procurar la madurez espiritual. Por eso es que tenemos que procurar la sanidad interior. Por eso es que tenemos que hacernos fuertes en esas áreas donde somos débiles. Porque si a mí me hiere o me lastima y me hace sentir mal, el que Angeli, por ejemplo, no me mire, yo no sé si fue que Angeli no me vio, pero yo no me tengo que herir, pues, que herir, o sea, que sentir tan mal y sentirme menospreciada y sentirme porque ella no me vio. Entonces mi mente comienza a decirme que ella no me tomó en cuenta, que yo no soy importante. En la iglesia, una persona que en un momento no la ve, no se percata, no te saludan de un abrazo, simplemente dicen Dios te bendiga a nivel general, pero a mí no me dijo Dios te bendiga, a mí ni me llamaron, a mí no me visitaron. Eso es inmadurez y falta de identidad, porque qué sé yo, las ocupaciones que tiene la otra persona, que no le dio tiempo a escribir, a decir un buenos días, a que no me llaman, a que no me esto, eso es inmadurez y manipulación de las emociones y de los sentimientos a través de las heridas emocionales que tenemos. Entonces, si tenemos heridas emocionales y sufrimos de rechazo y tenemos el sentimiento de rechazo porque fulano me rechazó y yo tengo que sanar, porque entonces por donde quiera que yo pase, me van a estar hiriendo. Por donde quiera que yo vaya caminando, me van a estar hiriendo, me van a estar faltando, me van a estar que si no me miró, que me siento mal, que me siento deprimida porque ni me miró, porque me puse tal ropa y no me miró, no me dijo nada, porque no me suelte eso, suelte eso.
Entonces, tenemos que sanar. Entonces, cuando nos sentimos deprimidos por un pensamiento, sentimiento de rechazo que vino a nosotros, cuando alguien que apreciamos no nos saludó en la calle, sin darnos cuenta de que la otra persona no se percató de que estábamos en ese lugar y siguió de largo. La cuestión es que Satanás siempre usará argumentos y pensamientos mentirosos para suprimirnos, para atormentarnos con sentimientos negativos que hacen de una imagen mentirosa que nosotros aceptamos como verdaderas. Entonces, vamos a analizar eso en nuestras vidas. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A menudo es aconsejable verificar si las emociones, particularmente fuertes en nosotros, se basan en cosas reales. Esto es sumamente importante, ya que Satanás diariamente juega con la información que recibimos en nuestra mente para alterar nuestras emociones y así llevarnos a cárceles espirituales. Esto es sumamente importante. ¿De dónde viene el pensamiento que tú tienes? ¿De dónde viene esa emoción? O sea, te vino un pensamiento a la mente. Ah, fulana no me va a hablar, fulana me va a rechazar. No, no, ya Dios me lo dijo, ya Dios me lo dijo que me iba a rechazar. Y le echamos eso a Dios, le achacamos eso a Dios. Entonces no creemos la película. No, 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 que ya Dios me lo mostró. Ya Dios me lo mostró, que fulano me va a rechazar. Entonces eso genera la emoción de rechazo. ¿Sí? Y el enemigo ahora toma ese pensamiento y te manipula, haciéndote creer que la otra persona no te quiere, que la otra persona no te toma en cuenta. Entonces, o un rumor que salió y simplemente te lo dijeron, o tú te pones guapa o guapo por lo que dijeron otros, pero tú no te tomaste la molestia de preguntar si eso era cierto, si el rumor era cierto, si llamar a esa persona y preguntar si es cierto, pedir perdón si tienes que pedir perdón, arreglar las paces, hacer las paces, porque mientras depende de ustedes, tienen que tener la paz con todos, tienen que estar en paz en todo, con todos, dijo la palabra, dijo el Señor. Entonces, verifique de dónde viene esa emoción. Verifique si esa emoción es genuina por algo que en realidad pasó, en un malentendido que en realidad dijo, que en realidad se dijo, porque el enemigo es experto en dividir. Cuando hay propósito, el enemigo es experto en dividir y en manipular nuestras emociones. Ya automáticamente, como dice ahí, entonces ya si el enemigo tuvo la potestad de manipularlos, entonces por ahí nos controla a través de un pensamiento. Entonces, esto acontece al tomar decisiones incorrectas, fiarnos de nuestro propio ego antes que en el Señor Jesús. Esto como consecuencia trae episodios de ansiedad, estrés, insomnio, dolores de cabeza y malestar general por las decisiones incorrectas que tomamos por nuestras propias decisiones a través de nuestro ego. ¿Ok? Hay una clase que están grabadas, son como 5 o 6 clases, la metamorfosis del ego, que les recomiendo que vayan a verla al canal de YouTube. Entonces, son las emociones, en parte, las encargadas de mantener el cuerpo sano o enfermo. Y yo le iba a hacer ese comentario, ya que ellas ayudan a nuestro sistema inmunológico a estar alto o bajo. Yo voy a repetir eso. Son las emociones, en parte, las encargadas de mantener nuestro cuerpo sano o enfermo, ya que ellas ayudan a nuestro sistema inmunológico a estar alto o bajo. Esto como resultado trae al cuerpo la resistencia a las enfermedades o a la aceptación a las mismas. Señores, cuando una persona tiene problemas emocionales, tiene situación de abandono, tiene situaciones de rechazo o de que no se, cómo se autoperciba la persona, si se percibe que es poca cosa, que no tiene valor, se desvalúa a sí misma. Entonces, esas emociones que
van a alterar, como dije al principio, el sistema nervioso. Miren, yo he recibido gente con un sinnúmero, o con toda esta sintomatología. Y yo lo primero que le pregunto, ¿en qué tú estás pensando? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Porque tenemos que integrar las cosas que nosotros aprendemos, tenemos que aprenderlas a integrar en nuestras vidas para que podamos entonces ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos. Pues viene, ay, que no estoy durmiendo, que indíqueme algo para yo dormir, que quiero dormir, y mucho cansancio, y mucho estrés, y muchas cosas, y que me duele la cabeza, y sentada, y me duele mucho el cuerpo, y esto y lo otro, y sentada hablando conmigo, se le va todo, porque lo que tiene son emociones incorrectas y decisiones incorrectas que está tomando, que le van a afectar tanto las emociones que las somatizan y que se le manifiestan en su cuerpo con insomnio, con ansiedad, con estrés, con dolores, con muchísimas enfermedades. Entonces, la persona se cree enferma, se cree que se está enfermando y se toma la autocomiseración de que yo estoy enferma y estoy enferma por ti, porque tú no esto, porque tú no lo otro, y por ti es que estoy enferma, ¿eh? Pero no se está percibiendo que es que sus mismas emociones la están traicionando, ¿ok? Entonces, ese sistema inmunológico, tanto espiritual que nosotros tenemos como físico, entonces viene a traer un golpe al cuerpo. ¿Ok? Entonces su sistema inmunológico espiritual va a bajar a causa de todos esos golpes a nivel espiritual, a sus emociones, a sus sentimientos. Entonces va a traer una enfermedad manifiesta, ya sea de los nervios, ya sea por el estrés, ya sea el agotamiento, y las defensas van a bajar, ahí cualquier gripe a usted le va a dar y le va a picar cualquier cosa, él se le va a hacer una úlcera, ¿eh? Incluyendo la autoaceptación de sí mismo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto, por eso es que vienen las enfermedades psiquiátricas, la gente que no tiene la capacidad de manejar esas situaciones con las emociones, entonces, y los sentimientos, entonces vienen las enfermedades, que la depresión, que la locura, que la confusión mental, y todos estos son tormentos, pueden ser, ¿verdad? Dados, porque ya dijimos que la manipulación que hay sobre las emociones y los sentimientos de la persona cuando no se tiene el control de ellas y no sé, porque tenemos que estar claros, hay personas que no tienen esa madurez y esa capacidad de manejar ciertos tipos de emociones, ciertos tipos de noticias, no las recibe todo el mundo igual, no reacciona todo el mundo igual. Hay personas que son muy maduras emocionalmente, pero hay otras que no. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Pero todas estas debilidades que tenemos como personas en nuestros sistemas, en nuestras emociones, en nuestra personalidad, en el yo, en el ego, va a resultar en que son puertas abiertas para los espíritus de las tinieblas, para los atormentadores, porque fíjense lo que dice aquí arriba, que espera, de nuestras emociones y así manipular nuestras emociones y así llevarnos a cárceles espirituales. En la clase que está grabada de la iniquidad están lo que se llaman moradas de iniquidad. ¿Dónde mora la iniquidad? Entonces, de acuerdo a lo que la persona está manifestando en su exterior, así es la morada en la que se encuentra preso espiritualmente. Entonces, si yo estoy manifestando ciertas cosas porque hay algo en mí que lo está reflejando y que se está manifestando, entonces la que tiene que arreglarse soy yo. No hago nada con cambiar de familia, con cambiar de país, con cambiar de casa, si por dentro yo estoy arruinada, si mis emociones están totalmente en un caos, si todo lo que yo soy y represento en mi vida está un caos, mi pensamiento, mi emoción, todo, donde quiera que yo me mueva va a ser el mismo rol. Así que lo que tenemos es que resolver en nuestro interior y se resuelve afuera, porque cambia nuestra perspectiva. A continuación, bueno, ya estamos terminando la clase.
A continuación, presentaré algunas de las enfermedades en las que puede influir una causa emocional. Vamos a ver. Bueno, según Joan Vilanova y Pujol, quien recopiló en el diccionario bioemocional del 2016 propuestas sobre biodescodificación y bioneuroemoción. Esto está con profundo. El problema con las emociones trae sordera. Se origina por un conflicto de separación o de sentirse agredido. Lo que se dice o escucha agrede lo que se piensa o se siente. Esto trae como consecuencia que la persona quiera separarse de esas palabras injuriosas y que molestan en la comprensión de su vida. La sordera también representa una negativa que puede venir de mucho tiempo atrás al escuchar a alguien. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya son las 8:22. Entonces eso hay como que apuntarlo mucho. Para los que anotan, nos quedamos en la página 49. La voy a marcar aquí. 49, en la página 50. Las enfermedades de causa emocional o las enfermedades de origen emocional. Póngale, don Frank, que yo sé que usted está anotando. En la página 50 nos quedamos. Póngale como título, enfermedades en las que puede influir una causa emocional, o sea, que se derivan de las emociones o enfermedades derivadas de las emociones. Bien, entonces vamos a orar. Si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat y las respondemos ahora porque vamos a interceder, vamos a orar. Ya de aquí en adelante terminamos la clase, pero vamos a interceder. Eh, Señores, nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Y para nosotros sacar toda esa basura que el enemigo ha puesto en nuestra mente, las situaciones de la vida, porque todo se lo achacamos al diablo, pero no todo es el diablo. Hay muchas situaciones en nuestras vidas, hay patrones repetitivos, hay forma en la que nos criaron, eh, las diferentes en la comunidad donde nos criamos, el entorno, el ambiente, eh, si tuvimos falta de afecto, si tuvimos, son tantas cosas que influencian en lo que es nuestra vida al día de hoy, en la formación del ego, eh, que nos llevan a la deriva y nos hacen ser lo que Dios no quiere que seamos. Entonces, para reconocerlo, tenemos que tener suficiente madurez de reconocer que sí tenemos problemas, porque si no reconocemos primero que sí tenemos problemas, entonces no hay nada que arreglar. Si todo está bien, no hay nada que arreglar, siempre digo eso, porque una persona primero tiene que reconocer que hay una situación en su vida para poder entonces resolverla, enfocarse en eso y resolverla. Y nuestra mente sufre mucho las consecuencias, nuestra alma sufre las consecuencias y al final nuestro cuerpo hereda todas las raíces, hereda los frutos que se manifiestan a causa de esa falta de control en nuestra mente. Así que vamos a poner por obra la palabra. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hagan la oración de renuncia que está al principio, al final de la, del capítulo anterior, aquí. Entonces, oren para que Dios lo libere y dejemos de estarle echando la culpa a Dios por todo. Porque entonces, encima de eso, de nuestras malas decisiones, le echamos la culpa a Dios porque porque las cosas le están saliendo así. Y no, aquí como Dios quiera o lo que Dios quiera, no, no es lo que Dios quiera. Vamos a analizarnos y a tomar la responsabilidad que tenemos que tomar como seres humanos para nosotros poder ver la gloria de Dios, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos el nombre de Cristo, mas sin embargo seguimos en la misma posibilidad.
Así que vamos a pensar y vamos a limpiarnos de toda inmundicia para entonces nosotros conocer al Señor en plenitud. ¿Ok? Gloria a Dios. Tenemos un trabajo que hacer, tenemos mucho trabajo que hacer. No nos podemos estar fijando en la vida de otro, tenemos que resolver nuestra vida. Gloria a Dios. Eterno Rey, Padre Celestial, gracias. Gracias, Altísimo Señor y Salvador. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por lo que los van a ver en la grabación en diferido. Gracias, Dios eterno, Señor. Ayúdanos, Rey de Gloria, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ayúdanos a limpiar nuestra mente, Padre. Ayúdanos para poder identificar y discernir, Padre, todo lo que quieras hablarnos, Señor, y que el enemigo o los pensamientos no estén obstruyendo lo que tú quieras, Señor, hacer con nosotros. Te damos gracias, Altísimo Señor, Padre, por esta hora, por este día. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, que nos guardes y nos libres del mal, que por causa de la ignorancia, Señor, no sigamos siendo estropeados, no seguimos siendo afectados, Padre, en lo que tú quieras hacer con nosotros. Atamos la venganza, la paralizamos, la retaliación y el contraataque, y todo lo que quiera venir en contra nuestra causa de esta enseñanza. Nos declaramos en victoria para gloria y honra de tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor. Sean bendecidos. Dios les bendiga.